¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días por acá por Facebook, desde la página de internet de la Escuela Internacional de Formación Jurídica, desde la fanpage y por acá también desde la página y el Facebook personal mío de David Peña Ortiz. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Hace rato no estaba con ustedes haciendo un live sobre temas de derecho y volvemos hoy 20 de diciembre y vamos a hablar de un tema muy importante que para algunos jueces veo que tal vez no es tanto, espero que para muy pocos, pero que definitivamente es determinante, y es la necesidad de otras pruebas al momento de practicar el interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte, si bien es un medio de prueba que está establecido dentro de nuestro Código General del Proceso como obligatorio por parte del juez en cuanto a su evacuación, no menos cierto es que se alimenta de otros elementos, o más bien de otros medios de prueba necesarios para poder establecer que lo relatado en ese interrogatorio de parte pues sea verdad. Dicho en otros términos y en términos mucho más sencillos. Oiga, cuando uno practica un medio de prueba tiene un fin específico, hablo desde el punto de vista del juez, y es establecer la verdad, hallar la verdad, y eso es bien interesante. Cuando uno entiende esto, entiende que tiene que haber la disposición de otros medios de prueba al momento de la práctica de la prueba testimonial. Ya vamos a ver cuáles, ya vamos a ver por qué sí, por qué no, cuáles sí, cuáles no, pero que en realidad esos otros medios de prueba pueden dar cuenta de una realidad distinta a la que el interrogado está narrando, razón por la cual pudiera servir para impugnar de alguna forma credibilidad en términos de interrogatorio de parte para lograr la confesión. Este video, palabras más, palabras menos, tiene que ver con cuál es la importancia de que otros medios de prueba estén dentro del proceso para adelantar el interrogatorio de parte, específicamente con fines de confesión, pero si lo vemos desde el punto de vista del juez, que era lo que estábamos mencionando hace un momento, con fines de aclaración, que también le corresponde al juez establecer cuáles son los fines o digamos, la verdad verdadera, por llamarlo de alguna forma, como en algún momento se denominaba. Así que de esta forma es que vamos a dar inicio a este espacio de Facebook Live. Cuéntenos por favor desde dónde se están conectando, desde qué país, desde qué ciudad se están conectando, para nosotros también poderles extender un abrazo desde ya. Y bueno, también comentarles que estamos, comentarles no, algo que ustedes ya saben, estamos muy próximos a que se den las fiestas dicembrinas, entonces deseándoles desde ya un excelente 24, un excelente 31 y un excelente 2024. Entonces, entremos en materia. Chicos, ustedes tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a practicar la prueba del interrogatorio de parte, que vuelvo y repito, acá en Colombia es uno de los medios de prueba declarativos, y por declarativos me refiero al hecho de que alguien tiene que ir a una audiencia a declarar sobre unos hechos que pueden que le consten, puede que no, que están insertos en una demanda y en una contestación y sus respectivos traslados, pero que también pueden tener corroboración o infirmación en las otras pruebas, y de ahí la importancia de este Facebook Live. Así que para poder establecer la razón de lo que les estoy diciendo, es decir, la necesidad de que obren otros medios de prueba dentro del proceso para poder practicar el interrogatorio de parte de tal forma que el mismo revele, disculpen por acá la corridita de cámara por los que estamos transmitiendo por el celular, les decía, la importancia de contar con otros medios de prueba es poder confirmar que lo que la persona está diciendo en el interrogatorio de parte es de alguna forma real, se corresponde con otros medios de prueba, y en caso de que no, poder realizar preguntas aclaratorias o con fines de confesión respecto del tema. Es que esa es la importancia. Para poder entender lo que le estoy mencionando, quiero darle un ejemplo, y el ejemplo consiste en lo siguiente. Hace poco asesoré un caso en el que se trataba básicamente como de un hurto dentro de un conjunto residencial. Entonces pues las personas que fueron hurtadas, los propietarios, demandaron al conjunto, demandaron a la empresa de seguridad, y resulta que la empresa de seguridad tenía que aportar unos videos, y esos videos desafortunadamente no se aportaron al momento en que se realizó el interrogatorio de parte, y hubiera sido además buenísimo poder interrogar a la parte con fines de confesión con base en los videos que ellos mismos aportaron.
porque eso es lo que a usted de alguna forma le va a permitir establecer las preguntas que usted puede realizarle a la parte, porque si es con fines de confesión y ya no narrativos, pues a usted lo que le interesa es confrontar a la parte con otros medios de prueba, confrontación que permita la confesión. Y vuelvo a repetir por tercera vez, si de lo que se trata es, desde el punto de vista del juez, lograr alguna aclaración, la aclaración también la logra, pues poniendo al declarante en contexto y en confrontación con otros medios de prueba. Resulta que al momento en que se dio la capacitación, más bien la asesoría, en ese momento en que se dio la asesoría de parte de nosotros, pues la prueba del interrogatorio de parte ya había sido evacuada. Y me pareció gravísimo, y de acá la importancia del Facebook Live, que en su momento no se hayan aportado los videos, los cuales ya habían sido requeridos por parte del juzgado al momento del interrogatorio de parte. De hecho, en otros términos, el interrogatorio de parte se practicó sin que los videos pudieran estar ahí. El interrogatorio de parte lo adelantó por un lado el juzgado, pero por el otro lado la contraparte también pidió el interrogatorio de parte, y desafortunadamente no contaba con esa prueba para hacer la confrontación. Acá, y claro, entonces cuando usted ve este caso y cuando usted dice, yo pude haber, escuche muy bien, yo pude haber logrado una confesión, elemento que resulta determinante para la victoria judicial, pues usted dice, yo pude haber logrado la confesión si yo hubiera podido tener el acceso a esos videos y por supuesto pues un muy buen cuestionario. A lo que voy es que le cercenaron el derecho de contradicción de la prueba, le cercenaron el derecho de defensa, porque justamente esos videos que la demandada tenía que aportar no estaban aportados, aunque ya habían sido requeridos, pero no habían sido aportados al momento mismo de la práctica del interrogatorio de parte. Y eso le quita a usted herramientas para lograr la confesión. Eso podría llegar a afectar, por supuesto, vuelvo y repito, afectó los derechos de defensa. Artículo 29 de la Constitución colombiana. Quiero que también nos quedemos, antes de abordar algunos artículos que nos permitan, digamos, encajar legalmente esto que estoy proponiendo, también les quiero que tengan en cuenta lo siguiente, y es la posibilidad de que cuando se practique una prueba en desatención o con desatención del debido proceso, podría llegar a resultar nula esa prueba. El artículo 164 le habla de la necesidad de la prueba y le dice: toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Claro, puede que en este caso no estemos hablando de una nulidad de la prueba, porque puede que de alguna forma uno diga, no, pues es que esa es una sanción muy extrema para efectos de lo que se dijo. Y alguien podría pensar, y se me ocurre en este momento la siguiente propuesta, de decir, ¿sabe qué podríamos hacer? Habilitar nuevamente el interrogatorio de parte para que con base en esas pruebas que ya fueron allegadas se complemente el interrogatorio con otras pruebas. Claro, el asunto vendrá diciendo, bueno, ¿y cuántas preguntas le podemos hacer? Porque en Colombia el interrogatorio de parte tiene un máximo de 20 preguntas. Entonces, si en la primera tanda de preguntas se agotaron las 20 preguntas, pues uno podría decir, ¿y acá qué hacemos? Decisión salomónica del juez, ¿cuál sería? Abrimos un espacio de 20 preguntas, abrimos un espacio de 5 preguntas, abrimos un espacio de 10 preguntas, porque resultaría fácil, por ejemplo, si se evacuaron solo 10 preguntas de las 20 habilitadas, pues permitir que las otras 10 se hicieran con base en esos videos. El asunto es que, vuelvo y repito, si se agotó todo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la decisión que debería tomar un juzgador? Pero acá, vuelvo y repito, el tema creo que parte también de la base de entender, y acá profundizamos un poco más en el asunto, de entender la importancia del recaudo y de la práctica común de todas las pruebas. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Mire, no solo se trata de valorar la prueba en conjunto, y acá quiero agarrarme un poquito entonces del artículo 176. El 176 artículo del Código General del Proceso a usted le dice lo siguiente, le dice: las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto. Claro, entonces usted le dice inicialmente pues cuál ha sido como la práctica, el actuar forense de los juzgados. Entonces primero yo evalúo
individualmente, pero luego lo que hago es en conjunto, veo de forma panorámica todas las pruebas. Y a partir de eso es que el juez se forja un convencimiento, una convicción para tomar una decisión. Lo que pasa es que no solo basta con hacer una evaluación o una valoración conjunta de la prueba. Esto no, lo que le voy a decir a continuación no está en ningún artículo, pero es que resulta lógico a la luz del artículo 29 de la Constitución, que le habla del derecho de defensa, y es lo siguiente: cuando hay pruebas declarativas, pues lo ideal es que la prueba también se practique en conjunto con otras pruebas, ya no solo la valoración. No se trata solo de un asunto de valoración en el que yo digo, y es que voy a ponderar la prueba de la siguiente forma, a la luz de la sana crítica, me pongo los lentes de la sana crítica y digo, esto le voy a dar el siguiente valor probatorio porque esto me demuestra X, Y, Z. No solo se trata de eso, se trata de, además de que durante la práctica de la prueba, las partes puedan tener posibilidad de acceder a las demás pruebas para que esas pruebas sirvan como referencia para la práctica de las pruebas que resultan declarativas, es decir, de las pruebas que implican una declaración, entiéndase testimonio, entiéndase peritaje, entiéndase interrogatorio de parte. Porque eso le va a permitir a usted contrastar las distintas versiones. Alguien podría decir, pero eso lo puede hacer el juez al momento final de la sentencia, cuando va a emitir la sentencia en su despacho. Sí y no, porque no hay nada como que el litigante o el mismo juez, en aquellos sistemas en donde todavía tenemos tendencia inquisitiva, como por ejemplo el colombiano, en donde el juez pueda, por ejemplo, estudiar muy bien las pruebas y luego cuando escuche a la parte poder decirle, venga, pero es que usted, por ejemplo, firmó un contrato, pero acá en el interrogatorio de parte usted está diciendo que no firmó ningún contrato. Discúlpeme, ¿esta es su firma? Sí, ok. ¿Usted ha presentado, por ejemplo, alguna denuncia por falsedad del documento, etcétera? No. Ok. Tampoco ha tachado el documento. Y eso ya a usted le da, solo por mencionar 3 preguntas que el juez o que la contraparte podría formular, solo con eso usted ya obtiene una visión importante de la prueba. Además, le estoy diciendo que sería muy interesante y además que resulta más que, creo yo, garantista y obligatorio de alguna forma, que esto suceda en la medida en que las pruebas, las más volátiles, más que todo las más maleables hacia la mentira, pueden llegar a ser las que son declarativas. Es decir, un testimonio se basa en que en la percepción de una persona que a través de sus 5 sentidos pues pudo percibir unos hechos, unas imágenes externas, unas sensaciones externas en determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero de alguna forma pues no solo por el paso del tiempo y por distintas circunstancias que pueden hacer que el testimonio o que la declaración cambie, y eso podría generar, vuelvo y repito, de alguna manera, pues el cambio de lo percibido, sino porque además cuando existe alguna intención de mentir, pues por supuesto que puede ser una prueba maleable, puede ser una prueba destinada a configurar la mentira y a que con base en la mentira se tomen decisiones judiciales. Y eso es la razón, escuche muy bien porque esto que le acabo de decir es bien importante, esa es la razón por la cual resulta importantísimo para el juez y para uno como parte poder contar con los otros medios de prueba para que en las pruebas declarativas uno pueda confrontar a la parte. De eso se trata. Entonces no es solo decir, no, sí, pero espere, es que ellos sí van a aportar los videos, ellos sí lo van a aportar. Entonces, espere, no importa, usted adelante el interrogatorio de parte, doctor, doctora, abogado, adelántelo. No se preocupe que luego llegan los videos, no pasa absolutamente nada, no, discúlpeme. Si es que por un lado su intención es hallar la verdad, por el otro lado mi intención es lograr que en la sentencia se configure, de alguna forma se avale la teoría del caso que mi cliente, que planteó mi cliente a través mío. Y eso implica que yo tenga el derecho de defensa de contradecir lo que el señor está diciendo. Es que si yo puedo tener la posibilidad de interrogar a la parte con base en lo que dijo en el escrito de demanda o de contestación y además con base en las otras pruebas, pues eso se encaja perfectamente en la visión de la contradicción de la prueba. Y ese es un derecho que es esencial para toda parte y todo extremo procesal. Entonces, cuando uno entiende 2 cositas, uno, que las pruebas declarativas son bastante susceptibles de
alterar la realidad, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Y dos, que el interrogatorio de parte tiene como fin, como todos los medios de prueba, hallar la verdad. Y tres, que esa verdad se puede hallar en contraste o generando un contraste entre lo que la persona está diciendo y los otros medios de prueba. Ahí es cuando uno termina entendiendo que el artículo 176, en donde dice apreciación de las partes, las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, también debería haber un concepto adicional que dijera las pruebas también se tienen que practicar en conjunto, o más bien, para la práctica de una prueba debería estar a disposición el conjunto de las otras pruebas que le permitan realizar una contrastación al juez o al litigante de lo que está diciendo el declarante en comparación con lo que informan otras pruebas. Porque eso, queridos amigos, no es nada más que impugnar. ¿De eso se trata o no? Entonces, si estamos hablando del testimonio, el artículo 211 del Código General del Proceso le da la habilitación para impugnar esa credibilidad. Lo que pasa es que nosotros los no penalistas no le llamamos así, no le llamamos impugnar credibilidad, le llamamos simplemente tacha del testimonio, pero eso no es nada más que la impugnación, punto. Todo contrainterrogatorio busca la impugnación. ¿Qué es impugnar? Pues desacreditar de alguna forma, es decir, contradecir lo que la persona está diciendo, pero no con nuestras palabras. Y es que, mire que acá seguimos profundizando en el asunto. Usted no puede contradecir a alguien con sus palabras. Dicho en otros términos, o lo puede hacer, pero eso no tiene ningún valor probatorio. Yo como abogado, en un contrainterrogatorio, yo no puedo impugnar credibilidad simplemente con base en lo que yo digo, en mi opinión. No, yo necesito elementos externos adicionales que me permitan confrontar lo que el testigo está diciendo en relación con lo que otras pruebas informan, hablando del testimonio. Y hablando del interrogatorio de parte, pues lo mismo, lo que pasa es que lo que cambia es el sujeto, es decir, la persona que está siendo objeto de declaración. En esta parte, en este caso, una parte, es decir, alguien que tiene la calidad de parte, alguien que puede elevar pretensiones y respecto de quien se puede elevar pretensiones. Eso es una parte. Es decir, el concepto de parte consiste en que una persona, un sujeto, pues tiene la calidad de parte cuando puede elevar pretensiones en contra de quien se puede elevar pretensiones. Es decir, quien a través de una sentencia puede resultar o beneficiado como una obligación o ser sujeto pasivo de una obligación de hacer, de no hacer, de dar, etc. Entonces, o más bien de una prestación. ¿Listo? Dar, hacer o no hacer, ok. Entonces, el asunto, les decía, es el siguiente. Cuando usted entiende que lo importante es hallar la verdad, que usted por el otro lado tiene la posibilidad de controvertir la prueba, pues y entendiendo que las pruebas más maleables que pueden torcer, de alguna forma retorcer la verdad, son justamente las declarativas, pues ahí es cuando ustedes como jueces, como abogados, tienen que velar porque las otras pruebas que permitan realizar esa contradicción estén al momento de realizar esta práctica de la prueba. Porque si no pasa esto que vimos en el caso que le comento. El caso que le comento, prácticamente la persona perdió la posibilidad de lograr una confesión. Y acá entonces, como punto final de este asunto, hablemos de la importancia de la confesión dentro de un proceso. Mire, varios libros mencionan que la confesión es una de las reinas, de las pruebas más importantes, una de las pruebas reina, porque pues partamos de la siguiente base desde el punto de vista de la psicología de la interrogatorio de parte. Mire, normalmente si usted es demandado, el ser humano por tendencia tiende, valga la redundancia, a no reconocer sus errores. Si los hubiera reconocido no lo hubieran necesitado demandar, porque en la audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, pues hubiera conciliado, punto final. Pero como no concilió, ahora no quiere decir que todo demandado pues efectivamente transgredió las normas. Paréntesis, cerrado el paréntesis, le digo, como no reconoce en principio la naturaleza del ser humano de cubrir, de no reconocer sus errores, pues entonces termina sucediendo que cuando usted lo va a interrogar, pues la persona tampoco le va a reconocer. Esto es algo que ya he mencionado en otros live, o si no estoy mal, en el curso de interrogatorio de parte con fines de confesión que dictamos ahorita en la primera semana de diciembre. El asunto es que cuando usted entienda
que cuando usted entiende que hay una predisposición de la contraparte de no confesar y de no contestar de manera positiva las preguntas que usted le quiere hacer, porque sabe que usted quiere lograr la confesión, pues cuando se logra la confesión y la otra persona reconoce situaciones que le resultan desfavorables a ella o favorables a la contraparte, pues ahí es cuando uno dice, teniendo en cuenta la naturaleza de no reconocimiento que normalmente el ser humano tiene ante sus fallas, cuando la reconoce, hace que que la valoración probatoria de ese medio de prueba sea alta. Esa es la razón. Palabras más, palabras menos, dicen, mire, como normalmente las personas no quieren reconocer sus errores, pues si los reconoce, pues implica que realmente entonces la valoración de la prueba tiene que ser alta. Por supuesto, eso también quiere decir que la confesión tendría que cumplir con los requisitos, que no esté viciada. Bueno, eso es otro asunto, eso es harina de otro costal. Lo que le quiero decir con este último punto de la naturaleza de la confesión y la valoración probatoria de una confesión es que si se hubiera logrado la confesión, continuando con el ejemplo que le he mencionado, relacionado con el hecho de que se hubiera aportado esos videos para ver cuál fue el comportamiento de los guardas de seguridad en su momento, para ver si efectivamente se entraron los ladrones, por dónde se entraron, si hubo, por ejemplo, una insuficiencia en el personal de seguridad o si el personal de seguridad no está bien capacitado, todo lo cual se podría verificar a través de esos videos. Pues cuando usted no tiene esos videos, pues no va a poder realizar esa confesión, y como la confesión hubiera tenido un valor probatorio bastante alto por la razón que ya le comento, siempre que se cumplan los requisitos, pues por supuesto que la afectación probatoria, no, ni siquiera probatoria, ya la afectación de los derechos de la contraparte, o más bien de los demandantes, pues se nota, es visible, ¿me entiendes? Salta de bulto, es perceptible, uno dice, pucha, me metieron este gol. Entonces, para que no le metan ese gol, para que usted no pierda la posibilidad de que pueda lograr una confesión, entendiendo la importancia de la confesión, pues digamos que hay que tener en cuenta que la mayoría de pruebas que tuvieron que haber sido recaudadas antes de la práctica de la prueba del interrogatorio de parte con fines de confesión ya tienen que estar dentro del plenario cuando se practique ese medio de prueba. Vuelvo a repetir la idea porque es bien importante. Cuando se vaya a practicar el interrogatorio de parte o con fines de confesión o con fines de aclaración o con fines de confirmación, en el proceso ya debe reposar los demás medios de prueba que pudieron haber sido recaudados de forma previa a la práctica del interrogatorio de parte. Por supuesto que estoy hablando de asuntos no penales, por supuesto que estoy hablando de procesos civiles, administrativos y demás regidos por el Código General del Proceso, porque ese problema, por ejemplo, no se presenta de la misma manera en derecho penal, porque en derecho penal las pruebas o las evidencias se introducen a través de la práctica de pruebas dentro del juicio oral. Allá entonces el tipo de problemas que se tienen son diferentes, pero acá, salvo por ejemplo las pruebas testimoniales que normalmente se practican por disposición legal de forma posterior al interrogatorio de parte, salvo esas, bueno, y salvo el peritaje que también se practica de forma posterior, claro que el peritaje debe tener un informe anterior que debe reposar dentro del proceso antes de incluso el interrogatorio de parte, pero salvo esos casos, la mayoría de pruebas, bueno, la inspección judicial uno también podría decir, se puede realizar después del interrogatorio de parte, pero vea lo importante que implicaría hacer la inspección judicial antes del interrogatorio de parte. Sería buenísimo, no sé si lo está notando, sería buenísimo que una persona, que un juez dijera, voy a practicar el interrogatorio de parte después de la inspección judicial que yo haga, porque la inspección judicial no es más que prácticamente pues la visita, pero también, es decir, es como si fuera la prueba testimonial, porque el juez es una de las, tal vez la única, si no me equivoco, tal vez la única prueba en la que el juez es perceptor directo de lo que está sucediendo. Es la única prueba, porque normalmente las otras pruebas obedecen a hechos del pasado, a hechos históricos, con lo cual toca
de alguna forma reconstruir esos hechos a través de otros medios de prueba. Pero se está hablando de hechos pasados, pero es que en la inspección judicial, lo positivo de la inspección judicial es eso, es que el juez de forma directa ve hechos que en el momento se están presentando. Nadie le está diciendo es que yo vi, nadie le está diciendo es que yo escuché, nadie le está diciendo es que yo olí, sentí, palpé. No, él está oliendo, él está viendo, él está sintiendo, él está tocando. ¿Me sigue? Entonces miren lo importante de, por ejemplo, realizar una inspección judicial antes, por ejemplo, del interrogatorio de parte, con lo cual el juez, cuando vaya a practicar el interrogatorio de parte y la contraparte también formule sus preguntas, tienen otros insumos de corroboración para verificar que lo que la persona esté diciendo, pues efectivamente es lo que está diciendo. Y entiendo que esto que acabo de mencionar al final, la corroboración, es un asunto que tendrá pues cabida por allá al final del proceso, es decir, en la sentencia. Y estamos de acuerdo en eso. Pero no menos cierto es que si bien la valoración de eso se haga al final, la confrontación sí se haga dentro de la práctica o al momento de la práctica del interrogatorio de parte. Entonces, vea lo importante de este asunto. Simplemente planteo ideas, puede que no sea la correcta, pero le digo, mire, si uno mira artículo 29 de la Constitución, artículo 164 del Código General del Proceso, que habla de la necesidad de la prueba para tomar decisiones, pero luego de la posible nulidad de una prueba por la violación del debido proceso. Luego, si lo mira de acuerdo a la apreciación de la prueba, que eso es un ejercicio final, y estamos de acuerdo en que es final y no al momento de la práctica de la prueba. Pero lo que quiero decirle con el 176 es, se toma como marco de referencia para decir, bueno, apreciación conjunta, pero también práctica conjunta de alguna forma. Y si además ve el artículo 211, que eso tiene que ver no con el interrogatorio de parte, sino con la prueba testimonial, usted puede darse cuenta, bueno, y si además de todo eso mira la naturaleza de las pruebas declarativas que permiten o que son de fácil maleabilidad en relación o en tanto se puede torcer la verdad, pues usted ahí entiende que no tendría nada de malo y todo de bueno, tanto para las partes como para el juez, tener a disposición al momento de la práctica del interrogatorio de parte los demás medios de prueba que permitan la confrontación a través de muy buenas preguntas. ¿Listo? Lo que pasa es que como esto nunca se lo enseñan a uno en la universidad y en los códigos tampoco está, que ese es el otro rollo, ¿no? No está, pues de esa manera, entonces uno termina permitiendo que le metan esos goles. Consejo final. Si por algún motivo llega a suceder que efectivamente al momento de la práctica del interrogatorio de parte otros medios de prueba que fueron solicitados antes y no han sido aportados, pues solicite más bien el aplazamiento o solicite que no se practique el interrogatorio de parte o que solo se practique el interrogatorio de parte hasta tanto se alleguen esos medios de prueba, porque vea lo interesante. Mire, una de las conclusiones que le puedo decir a lo largo de todas las fases del diplomado de técnicas de litigación oral en asuntos no penales que hemos dictado en los últimos 3 años y medio, también como consecuencia de escribir el libro El arte de litigar, también como consecuencia del libro de escribir el libro de cómo detectar mentiras en testigos, y el último libro que sacamos en coordinación y en coautoría con otros autores, que se llama Manual Estratégico de Litigación en Derecho Disciplinario. Le puedo decir que definitivamente esas pruebas declarativas son las más difíciles de practicar, las más difíciles de valorar, y por lo tanto debe haber todas las garantías para la práctica, porque al final tenga en cuenta lo siguiente: con una decisión judicial mal tomada se pueden afectar derechos esenciales de una persona, y afectación que no sería legítima, que no sería jurídica, que si lo ponemos en términos pues de responsabilidad patrimonial estatal, estaríamos hablando de un daño antijurídico y que por supuesto resultaría totalmente pues legitimable para resultar reparado. Chicos, de esta forma pues
ya terminamos nuestro tema de hoy. Desde hace rato quería compartir con ustedes esta información. Cuéntenme qué preguntas hay sobre el tema, cuéntenme desde dónde se conectan. Yo por acá, bueno, no tuve la posibilidad de verificar si hay preguntitas por acá en el Facebook Live de la escuela, pero sí con el que estamos adelantando acá por el perfil personal. Entonces, bueno, les decía, cuéntenos si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, súper bienvenido. Y si no, termino diciéndoles lo siguiente: el otro año, en febrero, empezamos diplomado sobre técnicas de litigación oral en asuntos no penales. En asuntos no penales. Comenzamos el año más bien con un asunto bien interesante, y es diplomado en técnicas de litigación: cómo litigar, cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cómo objetar, todo esto en asuntos no penales, lo cual resulta muy interesante. Y no solo les enseñamos la técnica, sino la razón de la técnica, que usted se da cuenta que esto no es simplemente decir objeción o que simplemente uno dice, ay, pregúntele esto, sino que todo tiene un porqué. Chicos, no siendo más, les dejamos este video para que lo puedan compartir. Dele like. Si usted no hace parte de la comunidad de la Escuela Internacional de Formación Jurídica en este momento, dele me gusta a la fanpage para poder seguirnos, para poder recibir las notificaciones cada vez que hagamos un Facebook Live. Y si le está interesado en los libros, nos cuenta también. Son libros muy poderosos que le permiten litigar a otro nivel. Y bueno, de esta forma creo que hemos llegado al fin. Tengan un excelente 24 de diciembre. No sé si vamos a hacer Facebook Live la otra semana, puede que sí. Y si no, pues también desde ya entonces un feliz año. Les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Y por acá también cerramos.